Adelante, por favor, señor senador. Gracias, senador presidente. Licenciado, bienvenido al Senado de la República. Su presencia nos da oportunidad de reflexionar y dar nuestros puntos de vista sobre lo que ha significado el segundo informe de gobierno, que es el tema que aquí nos tiene. Desde mi punto de vista, creo que hay todavía muchas cosas por concretar. Creo que en el segundo informe de gobierno, señor presidente, se han quedado muy corto en la política educativa de este país. Los diferentes componentes de la reforma, en palabras del Ejecutivo y en las suyas propias, significan grandes logros estructurales del gobierno federal y una de las principales acciones que se informan como resultado del segundo informe de gobierno. La reforma de la que usted nos habla afianza una visión, desde mi punto de vista, a la memorización irreflexiva de conceptos, pero se preocupan por las pruebas, los indicadores de la evaluación, el control político y financiero de los maestros y las estadísticas, no por formar, a mi juicio, mejores ciudadanos. Yo creo que el reto de un modelo educativo, de un sistema educativo en un país, es formar mejores ciudadanos. Esa reforma, que por cierto no es educativa, yo he insistido mucho en ello y a usted le consta, es una reforma laboral y administrativa, estableció compromisos muy concretos: mejorar la calidad educativa, profesionalizar a los docentes, la evaluación del sistema educativo y del desempeño del magisterio, autonomía de gestión escolar, jornadas de tiempo completo, salud nutricional desde la escuela y sobre todo la revisión del modelo educativo, que a mi juicio hoy sigue también sin reflejar este análisis, el cambio de paradigma del sistema educativo. Creo que es algo que está todavía en mucha cuestión. Yo he visto que es importante avanzar a consensos, usted lo ha dicho aquí, usted lo ha dicho y me parece que es importante tomarle la palabra. Creo que es momento de empezar a plantearnos realmente cómo auspiciamos la participación de todos los involucrados en el proceso educativo, no nada más los maestros de México, todos los sectores de la educación que estén interesados. Cuando ustedes iniciaron ese proceso, cuando anunciaron los foros, la verdad yo me sentí complacido porque sentía que daban un primer paso, pero ese paso ha sido muy reducido. El resultado de los foros no se han hecho públicos, pero hemos sabido que fundamentalmente han arrojado que se ocupa capacidad lectora, que se ocupa mayor comprensión en la lógica matemática, que se ocupa una inducción mayor a la creatividad, al conocimiento científico. Esos conceptos ya se tienen, esos conceptos son recurrentes en los análisis que hacen los docentes, los maestros de México, en los consejos técnicos escolares que hace mucho tiempo vienen funcionando en todas las escuelas de educación básica. O sea, ese es el resultado de este proceso de los foros con esa amplia participación y más de 15,000 ponencias. Yo creo que lo sustantivo es cómo vamos a avanzar, a cambiar, a modificar, a poner en práctica esos valores que usted mismo aquí ha dicho. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el método que vamos a utilizar para poder hacer que haya mayor capacidad lectora en los alumnos? ¿Cuál es el método educativo para la lectoescritura que nos permita una mayor comprensión y entender mejor la lógica matemática? O sea, ¿cómo vamos a hacerle? Porque esos conceptos ya están ahí desde hace un tiempo. Entonces, es importante que estas reflexiones puedan ya concretarse, que puedan aterrizarse. Todos estamos claros que hay un deterioro grande de la infraestructura educativa. Usted ha reconocido aquí las limitaciones, incluso ha reconocido que en el sexenio todo no va a poder resolverse este problema estructural que existe de infraestructura educativa, de ninguna manera. Más allá de la infraestructura educativa, que me parece que es importante su solución, o sea, ¿cómo vamos a avanzar a realmente profesionalizar a los maestros de México? Porque es importantísimo que la tendencia que la educación debe tener en cualquier país es una tendencia humanista, es una tendencia que ponga en el centro al ser humano, al alumno, al hombre, a la mujer, y que también tenga con mucha claridad cuál es el perfil de egreso que estos van a tener. No tenemos cobertura de todos los jóvenes que quieren estudiar en este país. La descomposición social del mismo
pues nos da hechos, incidentes tan lamentables como los que hemos visto que se protagonizan en estados como Guerrero, en estados como Michoacán, en cualquier estado de la República. Esta descomposición social es producto de que la educación no está cumpliendo con el papel. Usted nos ha dicho aquí que la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, pero este es un concepto que hemos escuchado durante mucho tiempo, durante muchos años y durante muchas generaciones. Y ocupamos ya hacer realidad estos conceptos. ¿Cómo hacemos que la educación juegue ese papel transformador que pueda de alguna manera garantizar el derecho a todos los hombres y las mujeres, a los niños y a los jóvenes de este país, que no lo tienen en este momento? O sea, es claro, hay gente que no puede estudiar en el nivel medio y superior y en la educación superior porque no hay acceso, porque no hay suficiencia estructural de este sistema educativo y de este país para poder permitir que todos estudien los que quieran estudiar, porque este es un derecho que consagra la Constitución. ¿Por qué no escuchamos más otras voces? Yo me quedé sorprendido cuando con el Instituto Politécnico Nacional salió el secretario de Gobernación, escuchó el pliego petitorio y en 5 días dio respuesta completa. Y usted también ha dicho públicamente que está abierto a la discusión y al debate. Lo que pedían los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional es que el programa de estudios y el reglamento no se hiciera sin ellos. Por cierto, eso es lo mismo que pedían los maestros de México, que el programa, que el modelo educativo fuera discutido con todos, que la orientación de la educación no está sujeta a caprichos de un equipo de técnicos o de especialistas, si ustedes quieren, sino a la opinión y al consenso de todos. ¿Por qué a ellos no se les permitió? ¿Y por qué a los muchachos del Instituto Politécnico sí se les permitió? El reglamento que ellos están echando abajo es el servicio profesional docente que se impuso aquí en el sistema educativo nacional. ¿Por qué a unos sí se acepta que participen y por qué a otros no? ¿Por qué a los muchachos del Poli salen de inmediato, los atienden, y a los maestros democráticos de México no fueron escuchados ni atendidos con esa sensibilidad con la que se atienden? Lo que ha pasado en las normales del país es un deterioro grande. Yo soy normalista, señor secretario, yo conozco las normales de mi estado y he estado en otras normales de otros estados y tienen todas las carencias del mundo. Edificios totalmente diluidos, cayéndose, no tienen posibilidad de tener acceso a los avances tecnológicos, estudian en situaciones muy complejas y son jóvenes que tienen propuestas también de cómo mejorar la práctica, el estudio en esas instituciones que son las formadoras de los docentes, de los maestros de México. Entonces, hay muchas cosas por decir. Yo creo que es importante que lo tengan presente y me parece que lo que usted ha dicho ahora aquí hay que asumirlo, que haya consensos, que haya crítica, que haya debate, que haya análisis, que construyamos el modelo educativo que el país necesita, que entre todos determinemos a dónde queremos que vaya la educación en este país, que entre todos discutamos cuáles son los perfiles que ocupa la sociedad de los egresados de las universidades para que éstas sirvan realmente a la transformación del mismo, que nuestras universidades tengan suficiencia presupuestal. La nuestra, la michoacana, no tiene para pagar desde hace no sé cuántos meses y hacen circo, maroma y teatro para hacerlo. Los tecnológicos de educación superior de Michoacán, aquí estuvo la semana pasada el tecnológico de Uruapan, tienen 4 meses sin poder recibir los recursos para que paguen el sueldo a los trabajadores académicos y a los trabajadores administrativos, porque no pueden hacerlo y están pagándole con recursos propios. Yo creo que la educación debe jugar otro papel en este país, señor secretario, y me parece que el debate de qué papel debe jugar, cuáles son los contenidos que tienen que enseñarse desde educación inicial hasta educación superior, es un debate que le toca a todo el pueblo de México. Abran el debate, abran esta reflexión. Yo creo que lo menos que pueden tener son opiniones que consolidan una visión que se tiene con la educación de este país. Por su atención, y no riñan con los maestros de México. Si ustedes dicen que los maestros de México son los forjadores con esos conceptos que me emocionan, que sean dichos por usted y por el presidente, entonces denle ese trato a todos los educadores de México. Yo creo que es lo menos que pueden esperar. Muchas gracias por su atención.
A continuación tiene la palabra el señor secretario. Por favor, señor secretario. Gracias, senador, y creo que coincidimos en muchos de los conceptos que usted ha expresado. Pero hay algunos en los que, francamente, tengo otra opinión. En primer lugar, la reforma educativa no es una reforma de estructuras administrativas. Es una reforma que tiene que ver con el modelo pedagógico, con los métodos de enseñanza y también con la formación de los docentes. Y comenzamos con este punto cuando el año pasado entregamos al INE los indicadores y parámetros para construir el perfil del maestro, y este órgano constitucional autónomo que no tiene que ver con la Secretaría los aprobó para emprender la evaluación correspondiente. En segundo lugar, 165,000 aspirantes no dejan de ser un reconocimiento al nuevo acceso que se debe tener para llegar a la docencia. En tercer lugar, ciertamente queremos cambiar paradigmas y ciertamente todos los maestros están invitados a participar en esta discusión, pero voy a decir algo que quizá no le va a gustar. Cuando el 15 de enero de este año convocamos a los foros de carácter regional y nacionales para el examen del modelo educativo, se invitó a todos los maestros sin distingo de su pertenencia sindical, y recibimos por escrito, y consta en la prensa, la negativa de un grupo para participar en los foros. Esa ya no es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública ni del gobierno. Esa es responsabilidad de quien, teniendo un derecho, no desea hacer uso de él. Están los periódicos, senador. Están los periódicos en donde se le dijo al secretario de Educación que no participarían en los foros regionales. También quiero decirle que efectivamente el tema de la cobertura es uno de los más ingentes. No es posible que sigamos teniendo 33% de educación superior y cerca de 69.5% en educación media, cuando los países desarrollados tienen índices mucho más altos, el 40% de educación superior, al que aspiramos llegar. No es ni con mucho el promedio mundial, y lo tengo que reconocer aquí, porque es un compromiso del gobierno del presidente Peña que hablemos con claridad. Finalmente, en el caso del Politécnico, ciertamente se dio ahí un movimiento sano, respetuoso y motivado por una serie de cambios de instrumentos que no fueron debidamente consensuados. Pero cuando el secretario de Gobernación, para los que se preguntan qué hacía el de Educación, 3 días después de iniciado el movimiento, solo 72 horas después, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, ante pregunta concreta del diputado Belaunzarán, señaló si había disposición al diálogo. El secretario de Gobernación señaló que este gobierno está dispuesto a dialogar de una manera permanente. El presidente Peña cree en el diálogo. Seguimos apostando a él y lo vamos a seguir haciendo, porque solo dialogando es posible arribar a los consensos a los que usted alude. Yo creo que debiéramos hacer a un lado las diferencias que de génesis histórica en muchos casos nos desunen, para llegar a una mesa y discutir la educación como debe de ser, como el eje central del progreso de México. Ciertamente hay muchas deficiencias, ciertamente hay muchos errores, no vinimos a esconderlos. En relación a la intervención pasada, cuando se hablaba de los contenidos, por el tiempo al que se circunscriben estas comparecencias, yo no pude decir que nuestros contenidos para las tabletas son débiles en matemáticas y que tenemos que hacer una revisión profunda
porque el pensamiento lógico es fundamental para que cualquier persona aprenda. Y creo que si tenemos voluntad de empeñarnos todos en encontrar soluciones, las vamos a lograr, señor senador. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, tiene el uso de la voz el senador Raúl Morón para ejercer su derecho a réplica. Por favor, senador. Sin ninguna duda tenemos diferencias, mi estimado secretario. Son diferencias que son públicas incluso, porque aquí las hemos manifestado. Pero yo creo que independientemente de las diferencias que tengamos de visión del rol que debe jugar la educación en este país, me parece que es importante que aquí haya compromisos de establecer espacios de interlocución. Yo le he entregado a usted, tiene en su poder, una propuesta de método que garantiza no que vayan a los foros 20,000, sino que todos los maestros de México en sus escuelas, desde sus escuelas, tengan la posibilidad de opinar sobre qué creen o cuáles son sus preocupaciones o hacia dónde creen que debe ir la educación en este país. Y hay instrumentos específicos que me parece de los que podemos hacer uso para que esta opinión pueda darse en un tiempo no muy largo. Y aquí hay equipos técnicos que pueden sintetizar esas opiniones y pueden, ahora sí, sustentar esta reforma educativa con la opinión de todos los integrantes del proceso educativo. Si no, no deja de ser una propuesta trabajada por 20,000, ¿de cuántos? ¿Cuántos somos en el sistema educativo nacional? ¿1.500.000? No sé. Más arriba. Más arriba, todavía más arriba. 1.950.000. Entonces 20,000 significa muy poco. Yo creo que todos tienen derecho a opinar y hay que dárseles facilidad para que opinen. Y la evaluación, miren, las normales del país todas obedecen a un programa diseñado desde acá, desde la Secretaría de Educación Pública. Cuando ustedes me dicen que hay 165,000 que fueron a hacer examen para ver si podían acceder a una plaza, yo no sé si está en razón de sus conocimientos o de la limitación de recursos, porque fueron puestas a disposición alrededor de 11,000 plazas. Yo no creo que hayan reprobado todos, pero si así fuera, yo creo que tiene que encenderse un foco rojo, porque entonces lo que estamos enseñando en las normales no corresponde a el conocimiento que se están reflejando. O el instrumento no sirvió, o lo que estamos enseñando no sirve, y por eso es necesario cambiarlo. Y cuando abren más el universo a las plazas de educación medio superior, que ya no son las normales, si son cualquier profesión, y resulta que los que reprueban son más, entonces quiere decir que ahí también tenemos una dificultad. O no estamos enseñando lo que debemos enseñar, o el instrumento, ¿no? O el instrumento con el que se está midiendo ese conocimiento no es el adecuado, no es el idóneo. O sea, pero no sabemos eso, no sabemos. Por eso yo digo, abramos este debate, insisto, abran la discusión, permitan que todos los maestros de México, los que quieran hacerlo, desde sus centros de trabajo, para que no se salgan a la calle, puedan dar su punto de vista sobre lo que creen que tiene que jugar la educación. Gracias por su respuesta, secretario.